caracterización de la producción del Parque Eólico Villonaco, el primer parque eólico instalado a gran altura. La exposición se va a dividir en las siguientes partes. Primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la introducción del parque eólico, aunque ya todos lo conocemos, cuáles son las características que lo hacen especial, el objetivo que nosotros tuvimos al realizar esta investigación, la metodología utilizada, así como algunas de las conclusiones y recomendaciones más importantes del trabajo. ¿Qué es el Parque Eólico Villonaco? Bueno, creo que todos sabemos que es el parque más grande que tenemos en nuestro país. También contamos con 2 instalados en Galápagos, pero podemos decir que estos parques son relativamente pequeños, puesto que tienen 3 aerogeneradores cada uno. En el caso del Parque Eólico Villonaco, está instalado al sur del país, en la provincia de Loja. Tiene 11 turbinas de la marca Goldwyn, de 1.5 megavatios cada uno, lo cual nos da una potencia instalada de 16.5 megavatios en total. Está instalada a 2.720 metros sobre el nivel del mar. Este dato es bien importante porque al estar instalado sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, es el primer parque eólico instalado a gran altura. Eso quiere decir que en ningún otro lado del mundo existe otro parque eólico a esa altura. Entonces, claro, lo hacía muy especial porque es el único también el que está instalado en una zona montañosa con orografía compleja, el cual está caracterizada por pendientes, rugosidad de terreno altas, entre otras cosas que lo hacen especial, como por ejemplo la densidad de aire. Normalmente un parque eólico se instala a nivel del mar o en terrenos planos, cuya densidad de aire es más o menos de 1.2 kilogramos metro cúbico. ¿Cuál es la característica especial de Villonaco? Que tenemos una densidad de aire de 0.89 kilogramos metro cúbico. La velocidad media anual del parque, según los análisis que hemos hecho, es más o menos 11 metros por segundo. Esto puede variar entre 1 metro por segundo más o menos de año a año. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación? Bueno, en realidad el tema de nuestro proyecto se llamaba análisis del comportamiento de un parque eólico en condiciones extremas, y como les mencioné, las condiciones extremas o especiales que tenía el parque son las anteriores, pero queríamos saber si esas condiciones de baja densidad de aire, alta velocidad de viento, entre otras, influenciaba de manera grande al comportamiento del parque eólico en sí, en su producción, en su operación, en su energía, en el factor de planta, entre otras cosas. Así que este paper en realidad se concentra en 2 cosas. Primero, la producción, y segundo, en el factor de planta. La metodología utilizada. Como nosotros no somos los dueños del parque, teníamos que acudir a los que sí lo son y están encargados de la operación del parque. Ellos son la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC-EP, la unidad de negocio Gensur. Ellos, mediante un convenio, nos cedieron la información del parque eólico mensual. El año que vamos a analizar en este artículo es del año 2014. ¿Qué tuvimos que hacer con la información que nos entregaba CELEC? Tuvimos que crear una base de datos muy grande, la cual contenía los disminutales de velocidad y potencia de las turbinas. Después de crear la base de datos, lo que hicimos fue un tratamiento de datos. Y claro, nos llegaban los datos mensuales, y hacer el tratamiento todos los meses podría resultar un poco tedioso. Así que creamos un programa que nos permitió automatizar los procesos de lectura de los datos y tratarlos, con el fin de obtener de manera automatizada ya las figuras para simplemente analizarlas. Después de esto, pues vino el análisis del recurso eólico. Para ello, en este artículo lo que nosotros hicimos fue definir intervalos de estudio o estaciones de estudio. Una vez definidas estas estaciones, analizamos lo que era la curva de potencia de las turbinas, así como del parque, la producción, el factor de planta, y también hicimos la distribución de Weibull, que es una herramienta estadística bastante importante en lo que se refiere al recurso eólico. Hablando de la recopilación de la información, como ya les mencioné, lo que hicimos fue registrar los disminutales de la torre, primero de medición y segundo del sistema de escala de las turbinas. Pero un punto importante en lo referente a la recopilación de la información es la curva de potencia. ¿Por qué? Porque los fabricantes generalmente dan una curva de potencia, la cual está a 1.2 kilogramos metro cúbico. De hecho, diseñan así las turbinas. Pero nosotros en Villonaco no tenemos esa densidad de aire, así que tenían que ajustar esa curva de potencia que nos había cedido Goldwyn a la densidad de aire que nosotros tenemos en Villonaco. ¿Qué representaba esto? Que la potencia nominal de las turbinas sería alcanzada a una velocidad mucho mayor que normalmente en una densidad de 1.2 kilogramos metro cúbico. Una vez obtenida esa curva y los datos disminutales de potencia, así como de velocidad de viento, comenzamos lo que es el análisis del recurso eólico. Lo que ustedes pueden observar en la figura es el comportamiento temporal
de la velocidad de viento de cada una de las turbinas. Ahora, si ustedes se fijan en la figura, lo único que cambia en cada una de las turbinas es la amplitud a lo largo del año. Tienen un comportamiento similar de enero a diciembre. Sin embargo, la turbina que menor aire recibe o menor viento recibe, por así decirlo, es de la turbina número 11, de hecho es la que menor producción tiene. Sin embargo, la de mayor producción es la 2 y precisamente está por encima de las demás curvas. ¿Por qué hicimos este análisis? Porque lo que queríamos, como les mencioné al inicio, era definir estaciones. Ahora, si ustedes se fijan en la figura, tenemos estaciones marcadas. Para ello, nosotros dividimos estas estaciones en los meses de menor velocidad, los meses de una velocidad media y los meses de mayores velocidades. ¿Cuáles fueron nuestros intervalos? Bueno, los meses de menor velocidad estaban por debajo de los 8 metros por segundo, los de velocidad media estaban entre 8 y 12 metros por segundo, y los de velocidad máxima estaban superando los 12 metros por segundo. De esta manera las estaciones quedaron así. Los de menor velocidad son febrero, marzo, mayo, noviembre y diciembre. De velocidad media es enero, abril y octubre. Y de mayores velocidades son junio, julio, agosto y septiembre. Hablando de la curva de potencia, cuando uno grafica una curva de potencia, lo que tiene son puros puntitos 10 minutales que realmente no nos permiten hacer un análisis comparativo entre los meses o entre las turbinas. Así que seguimos una metodología propuesta en muchas bibliografías, la cual dice que se deben promediar los valores 10 minutales en cada una de las velocidades. Así que, como ustedes pueden ver en la figura de la curva de potencia, tenemos una gráfica que se representa con los valores promediados cada metro por segundo entre 0 y 25 metros por segundo. ¿Por qué? Porque las velocidades de corte en las turbinas están en 3 metros por segundo hacia abajo, porque en 3 metros empieza a funcionar la turbina, y se para mediante un freno mecánico a partir de los 23 a 25 metros por segundo. Entonces, por esa razón es ese intervalo de la velocidad. En el caso de la producción, simplemente es calculada como la sumatoria de la potencia de cada una de las turbinas, que es registrada de manera 10 minutal, y es convertida a megavatio hora. La distribución de Weibull es una herramienta estadística que nos permite caracterizar lo que es el viento en el emplazamiento eólico de Villonaco. Lo que ustedes pueden ver ahí es la función de distribución de Weibull, y lo que obtenemos es una figura parecida a la que ustedes ven a la derecha. Está tomada en base a las frecuencias relativas de cada una de las velocidades que tenemos en Villonaco. ¿Para qué es útil la distribución de Weibull? Porque nos permite saber con qué frecuencia nosotros podemos tener una velocidad de viento en Villonaco. Y claro, esto es útil para hacer una proyección de lo que generaría el parque eólico, e incluso podríamos llegar a una buena planificación del despacho de la energía. En el caso de la rosa de los vientos se obtiene a través de las frecuencias precisamente de la velocidad de viento, pero nos permiten identificar la dirección predominante de donde proviene el viento, y se obtiene la figura que ustedes pueden ver también. Los resultados, hablando de la curva de potencia y los 3 periodos que definimos, en el primer periodo, que son los meses de menor velocidad de viento, ustedes pueden notar que sí, de hecho se ajusta a la curva del fabricante, que es la línea roja. En el segundo periodo, que son las de velocidades medias, meses de velocidades medias, también se ajusta a la curva del fabricante. ¿Cuál es la diferencia con los meses de mayor velocidad de viento? Bueno, como ustedes pueden notar, precisamente sobrepasando los 20 metros de altura, metros sobre segundo de velocidad, perdón, empieza a decrecer la curva. Y es precisamente por lo que les conté, que las turbinas aplican un freno mecánico después de que sobrepasan la velocidad permitida por el fabricante. Esto evita que el motor se embale, así que es lógico que empecemos a tener un decrecimiento en la curva de potencia de las turbinas. Pero en general podemos decir que aun cuando tengamos velocidades pequeñas, velocidades medias o velocidades altas, nuestro parque eólico se ajusta muy bien a la curva cedida por el fabricante. Hablando de la producción, bueno, los meses de mayor velocidad de viento, el periodo de los meses de mayor velocidad de viento, tenemos una producción de entre 8 a 11 megavatios hora. En los de menor velocidad de viento tenemos de entre 3 y 4 megavatios hora, y en los de mediana velocidad de viento tenemos entre 4 y 8 megavatios hora. El análisis del factor de planta se hizo de manera trimestral, y claro, lo que se suele hacer es de manera anual. ¿Pero por qué lo hicimos de manera trimestral? Era precisamente para comparar los periodos que habíamos definido con las estaciones. Y lo que pudimos darnos cuenta es que conforme aumenta la velocidad del viento y conforme aumenta la producción de las turbinas, el factor de planta también incrementa.
Y esto es bastante importante porque mantenemos una velocidad de viento alta en la mayor cantidad de tiempo en los meses del año, en todo el año, y por eso tenemos un factor de planta anual de 52.54%. Hablando de la distribución de Weibull, podemos decir que las velocidades que con mayor frecuencia obtenemos en el parque eólico están entre 7 y 15 metros por segundo. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque tenemos un excelente factor de correlación en la distribución de Weibull, que es aproximado de la unidad, 0.92. Hablando de las conclusiones, bueno, la velocidad de viento de Villonaco podemos decir que es bastante buena y es caracterizada por la distribución de Weibull. Esto nos permite tener medias, máximos, mínimos, así como la frecuencia del viento con la que vamos a tener en Villonaco. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les mencioné anteriormente, nos permite planificar el despacho de la energía, así como caracterizar no solamente la velocidad que nosotros vamos a tener en Villonaco, sino que con este estudio nosotros podemos caracterizar la velocidad que tenemos en toda la cordillera de los Andes, porque tiene características similares a lo que tiene el Parque Eólico Villonaco. Otro punto importante es que, debido a que tiene dirección predominante, sabemos hacia dónde debemos ubicar las turbinas. Y claro, la dirección predominante del Parque Eólico Villonaco es hacia el este. Es decir, el viento proviene del este y nosotros debemos ubicar nuestras turbinas para aprovechar esa energía. Ahora, de todos los análisis que hemos hecho, no solamente de Villonaco, sino de otros lugares en el país que tienen características similares a Villonaco, tienen precisamente esa dirección. Y eso evita que las turbinas estén todo el tiempo girando su rotor buscando el viento. Entonces, tener una dirección predominante es muy importante. Hablando del factor de planta, Villonaco supera la media mundial, que está entre 20 y 40%. Nosotros estamos en 52% y eso es muy bueno, pese a las condiciones que nosotros tenemos en Villonaco. Por así decirlo, y la principal conclusión que nosotros tenemos del estudio es que la orografía compleja y la densidad baja de viento de aire que tenemos en Villonaco no afecta ni a la operación, ni a la producción, ni tampoco a las turbinas de gran manera. Hablando de las recomendaciones, como ustedes vieron, la definición de las estaciones no siguió un procedimiento automatizado, sino que más o menos hicimos referente a las condiciones de operación que habíamos visto ya en las turbinas y en el parque eólico en general. Pero lo que queremos es mejorar esa distribución. Para ello, lo que tenemos que aplicar son técnicas de clustering que nos permiten agrupar los datos siguiendo un patrón de comportamiento. Para ello vamos a utilizar modelos de predicción de viento, y las técnicas que vamos a utilizar es redes neuronales artificiales y redes bayesianas dinámicas. Estas dos técnicas están basadas en inteligencia artificial y lo que nos permiten es saber con qué frecuencia están cayendo los meses en ciertas velocidades de viento y caracterizar de manera anual, todos los años que vamos a analizar el parque eólico, cómo se comporta el viento. De esta manera las estaciones van a estar definidas automáticamente y lógicamente el análisis que vamos a realizar en estaciones o en periodos de tiempo va a ser mucho más específico, ¿sí? Y bueno, eso es lo que presentamos allá en México y espero que les haya gustado.